Bé, finalment, l'última ponent, l'Eri Nemoto, si pots pujar a la taula, sisplau, que ha sigut consellera en diverses societats públiques i privades i actualment és consellera d'OPEC. Volia comentar, ja veieu com ha sortit una altra vegada el 2.0, que apareix moltes vegades, doncs voldria recordar-vos que a part de les ponències que abans comentava que tindríeu disponibles a la web, també la pretensió de la jornada és aquesta d'intercanvi de col·laboració i, per tant, amb aquesta mateixa web que ja coneixeu, també hi ha una sèrie d'espais que us poden ser molt interessants, com és un fòrum on hi ha una sèrie de propostes i intervencions i que es mantindrà durant un temps, fins que visqui, fins que sigui útil. I per altra banda també teniu, i això és el networking habitual d'aquest tipus de jornades i que alguns de vosaltres ja heu estat fent amb el cafè i el dinar segurament tornareu a fer, de conèixer, intercanviar targetes, etc. Però que hem volgut facilitar aquesta feina amb el permís de tots vosaltres, que se us va demanar expressament, i és que amb aquesta web teniu la informació de tots els ponents i tots els assistents, amb les seves dades i el seu correu electrònic, i amb la qual cosa tindreu la facilitat per poder contactar, demanar, aportar o fer qualsevol aportació, diguem, o qualsevol altre comentari del que avui es parli o qualsevol altra cosa que tingueu interès. Doncs l'Eri una miqueta no ve en cap d'aquests sectors que m'estàvem parlant abans, la idea seva, de la seva intervenció, perdó, és fer una altra vegada una certa visió global de tot el tema de serveis. Una altra, diguem, com ha començat el Rafael introduint primer els serveis TIC, doncs ara encara una miqueta més enllà, i l'Eri ens parlaria més de la provisió de serveis en general, no només TIC, sinó també de serveis en general. Gracias. Sí. Buenos días. Me disculpo por dos cosas. La primera, que no hablaré en catalán, porque seguramente es más importante que se me entienda a que aporte otro grano más en el éxito de la política lingüística, ¿no? Y la segunda cosa es que voy a hacer una ponencia absolutamente analógica, sin soporte informático. Y la tercera es que he llegado más tarde de lo previsto por un problema analógico. Estaba aquí 3/4 de hora dando vueltas para aparcar, demostrándome a mí misma que era una existencia física y que todos seguimos siendo una existencia física, y aunque podía desde el coche introducirme en el ordenador de mi oficina de Tokio para mandar imprimir unos documentos que están esperando, lo que no podía era llegar al edificio de la UOC, que lo estaba viendo y estaba como a 10 palmos de mi nariz, ¿no? Hechas todas las disculpas, un poco lo que voy a centrar hoy mi ponencia, después de hablar con Rafael y con Joan Pastor, es las necesidades que tienen las multinacionales en cuanto a los servicios de TIC en particular y los servicios en general. Yo he estado 15 años en el Gobierno de la Generalitat y 5 años en el Gobierno central dedicándome a las tareas de atracción de inversiones extranjeras. En el ideario de muchísimas personas, las multinacionales invierten en Cataluña o invierten en Barcelona porque Barcelona es un sitio estupendo. O sea, deberían de ponerse de rodillas las multinacionales por poder estar en Barcelona, porque es un lugar maravilloso, pero lo cierto es que no es así. Y traer una multinacional, conseguir una implantación de una multinacional en Cataluña o en España o en cualquier otro sitio, en Irlanda, en Alemania, en Francia, es un mercado absolutamente caliente en donde la competición entre administraciones es brutal, pero brutal. En ese contexto, yo he vivido un poco la evolución de las diferentes necesidades de las multinacionales en cuanto a servicios TIC. Como no me quiero poner en plan abuela cebolleta, voy a cortar aquella parte que ya es historia y que está superado, pero en su momento la inexistencia de unos servicios TIC adecuados o que las multinacionales considerasen adecuadas en Barcelona hizo que algunas multinacionales, uno, no decidieran invertir en Cataluña, y dos, también hizo que sobre todo no se trajeran funciones descentrales. Y aquí hay varios componentes, ¿no? Uno es, hay un momento en que lo que falta es un servicio. Hay un momento en que estos servicios existiendo son caros. ¿Por qué razón? Porque la multinacional que está funcionando con cambios horarios y que quiere un servicio 24 horas y que quiere además un servicio en inglés, con algún módulo de algún idioma, alemán, francés, japonés,
se encuentra con que si añade estos módulos al servicio básico TIC, de repente esos precios en Barcelona o en Cataluña dejaban de ser competitivos. Por lo tanto, hubo un momento en que el problema era de falta de servicios, hubo un momento en que el problema era un problema de costes y hubo un momento también en el que había un problema de capilaridad en cosas tan básicas como la infraestructura de telecomunicaciones. Una cosa es que, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona tener unas posibilidades de comunicación que permitan desarrollos en línea, que permitan uso de aplicaciones conjuntas, etcétera, fue una realidad bastante pronto, pero en un polígono industrial. Y en ese momento, en la capilaridad de la infraestructura, yo creo que España perdió algunos años donde, al menos nosotros, fuimos testigos de que se perdieron algunas inversiones importantes. Otro capítulo es, a finales de los 90, mediados finales, a partir del 95, exponencialmente yo diría a partir del 97, en Europa se desarrolla un despliegue de aquello que llamamos los centros de servicios compartidos, es decir, centros de servicios que ofrecen un servicio administrativo puntual a una gran multinacional o no solo a su multinacional, sino a varias multinacionales en temas cada vez más complejos. Por ejemplo, el embrión del centro de servicios compartidos solía ser un call center. Pero si en un call center estábamos hablando de una media de salario, pues puestos actualizados, digamos que de 6.000, 12.000 euros por persona, esto en 2 o 3 años pasó a, por ejemplo, centros de servicios compartidos en donde la media de salario ya era de 45.000, 60.000 euros. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, lo que se compartía era un servicio de contabilidad, en donde una multinacional que está desplegada en todo el mundo, pero que además en Europa tiene delegaciones no solo en cada país, sino en varias ciudades de cada país, concentra lo que son sus servicios de contabilidad y sus necesidades financieras en 1 o 2 puntos. Allí, claro, lo que tenemos no son administrativos, lo que tenemos son financieros, lo que tenemos son contables y lo que tenemos además es gente muy entrenada y capacitada en utilizar programas que hoy en día pues, son casi commodities, pero que en su momento tenían su complejidad o había poca gente entrenada para ellos, como podrían ser los SAP. En aquel momento, y se ha conseguido la implantación de algún centro de servicios importante en Barcelona, pero en aquel momento para nosotros fue absolutamente doloroso ver cómo perdíamos generaciones de empleo de 500, de 1.000 personas, con una cualificación importante, al menos a juzgar desde las retribuciones, y además en ciudades y en no ciudades. Aquellas eran inversiones interesantes que además en aquel momento, finales de los 90, tenía la función de estimular en Barcelona los servicios TIC, precisamente, que se estaban concentrando mucho en Madrid debido a que los grandes clientes, pues desde administraciones públicas a compañías eléctricas o banca, estaban muy concentrados en Madrid. Los fuimos perdiendo por costes, por lentitud de servicios, por ejemplo, que te presupuestaran un coste de telecomunicaciones especial, dado que eras un gran cliente, a veces no se hacía, no digo que se hiciera lentamente, pero no se hacía tan rápidamente como lo hacían otras compañías en otras empresas. Porque en la atracción de inversiones extranjeras el problema siempre es relativo, no se trata de que tú seas bueno, seas excelente o seas regular, se trata de que seas mejor que los demás, que es lo que nos pasa a casi todos en el sector privado, pero en la atracción de inversiones yo creo que estando en el sector público estamos expuestos a esa regla básica de lo que es el sector privado, con lo cual si los irlandeses son capaces de ofrecer con compromiso y garantía costes de telecomunicaciones o costes de servicios informáticos en 6 horas, hacerlo en 48 horas, que a mí no me parece mal plazo, ya es perder.
¿Por qué? Porque se van acumulando ese tipo de retrasos, que podría producirse no solo en eso, sino en la presupuestación, por ejemplo, de los costes de las remodelaciones de las oficinas, en la presupuestación del coste del alquiler de las oficinas, en una opinión vinculante de lo que sería la hacienda pública sobre los impuestos aplicables a un centro de servicios compartidos, que en aquel momento no dejaba de ser un servicio nuevo y planteaba dudas de ese tipo. Si en cada una de esas respuestas requeridas tardamos 48 horas más que la competencia, estamos simplemente muertos, porque lo que no le quitamos de la cabeza a nadie es la imagen de que estos chicos son españoles, por mucho que digan que son catalanes, son españoles, y nace todo el tópico sobre lo que es España. Yo siempre ponía un ejemplo que decía, mire, si en Alemania el ascensor no funciona, no pasa nada. Todos entendemos que el ascensor es un aparato que un día no funciona. Pero si no funciona en España, en la mente de muchos extranjeros, hacemos revivir tópicos absurdos. Por lo tanto, yo siempre pedía en mis oficinas, por favor, el ascensor de esta oficina no puede fallar. Y si no funciona, que se me avise con anterioridad, porque yo me voy a buscar al extranjero, al aeropuerto, y con cualquier excusa me lo llevo a otra parte. Pero a mí no me pillan con un ascensor sin funcionar. Y parece una tontería, pero no lo es, porque es el cúmulo de cosas. O sea, no es un caso aislado, es el cúmulo de todo este tipo de cosas. De hecho, y me permito poner un ejemplo a título anecdótico, en la atracción de uno de los centros de servicios compartidos informáticos más importantes, que lamentablemente hoy ya no existe, pero que en su momento en Barcelona fue una referencia y que empezó con unos 400 puestos de trabajo, el momento clave entre... La selección era un centro de servicios compartido, muy regional, porque solo cubría Francia, España y Portugal. En ese centro de servicios compartidos competíamos 3 ciudades españolas. Una ciudad española había hecho una oferta de incentivos brutal. O sea, en cuanto a coste de inversión para el inversor, esa ciudad salía ganando, pero de largo. Había otra ciudad española que tenía la ventaja de que podía demostrar que cuando esta empresa deje de ofrecer solo servicios a su propia empresa, sino que podría ofrecer servicios a otras empresas, porque esa fue la historia de los centros de servicios compartidos. Primero llevo la contabilidad de mi empresa, después me profesionalizo, sociedad jurídica independiente, y empiezo a ofrecer estos servicios a otras empresas. Y en ese camino, esta segunda ciudad española lo que podía ofrecer era una masa crítica de potenciales clientes brutalmente más grande que Barcelona. Nosotros salíamos con pérdidas. Al final del todo, porque los procesos de selección de localización suelen ser largos, vino, digamos, el gran jefe de Estados Unidos. Revisamos todos los números, todos los estudios de viabilidad, los due diligences, etc., un día entero. Y al final del día, el hombre me dice, mira, Eri, me atrae bastante tu discurso de elementos intangibles que tiene esta ciudad. Pero claro, yo no puedo defender elementos intangibles en un consejo de administración, y en los elementos tangibles, reconóceme que estás a 5 vueltas. Del último, no del primero. Dime algo que yo pueda tangiblemente enseñar. Y yo le dije, mira, ¿verdad que en un centro de servicios compartidos una cosa muy importante es que cada trabajador tenga una cultura de prestar un servicio? Que cada trabajador, aunque se vaya a las 5, aunque su horario acabe a las 5, si le llaman a las 5 menos 5 y se le pide un trabajo urgente que le va a durar hasta las 6, dependiendo de su importancia, tendría que tener la capacidad de evaluarlo y decir, me quedo. Porque para eso no es una máquina. O sea, no te tiene que dejar colgado a las 5. Sí, esto es muy importante. ¿Verdad que atómicamente las 400 personas que emplean tengan este tipo de cultura hace una gran diferencia al cabo del día? Sí. Yo le dije, mira, permíteme hacerte una sugerencia. Vete a los mostradores de Iberia. Servicio convencional. En las 3 ciudades que has elegido. Llama a Telefónica, pero asegúrate de que no te cogen en un call center. Pide lo mismo y en tu propio hotel, en las 3 ciudades. Y pide un servicio no muy complicado, pero que se salga de la normalidad. Y tú me dices cómo te han atendido. Me llamó, después de un fin de semana que estaba aquí, el lunes empezaba la negociación con la segunda ciudad, y me dijo, perdonen la expresión, pero es que es como mejor transmite sus palabras. Me dijo, es acojonante.
Me dijo, ¿pero es el mismo país? Me dijo, ¿es la misma empresa? ¿Cómo pueden tener estas diferencias? ¿Tienen protocolos? ¿Tienen manuales? Es que me han atendido de una forma totalmente diferente. Un mismo billete, me gustaría cambiar... No, señor, esto no se puede, ¿eh? Aquí no es. Dar vueltas en el mismo aeropuerto, volver al mismo punto. No, no, que no se puede, que no se puede. En otro aeropuerto te lo cambian. Y la pregunta, esto, aparte de conseguir que la inversión se hiciera en Barcelona, hizo una cosa muy importante para que esta empresa, en la vida que tuvo en España, fuera competitiva. Y es que los americanos desde el día 1 tenían conciencia de la importancia de los protocolos y los manuales. Decían, aquí la gente es muy espontánea. Y una señora de una ventanilla se arroga la competencia de decir, esto no se puede cambiar. Oiga, que es un billete de business. No, 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 es que no se puede. Es que han pasado estas horas. No, no, es que hoy no hacemos. Decía, los protocolos son importantísimos. Hacerlos por escrito, machacar, 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 machacar. De hecho, esta empresa de por sí ha desaparecido con su... Lo que ha cambiado, perdón, es su propiedad. El embrión sigue existiendo, o mejor dicho, el grueso del negocio sigue existiendo, y lo cuento como un ejemplo de hasta qué punto en la selección de las localizaciones los servicios TIC tuvieron una importancia. Directamente proporcional al uso que hiciera la multinacional en cuestión de estos servicios, directamente proporcional a las necesidades que tiene, directamente proporcional al peso que tiene en el coste, pero tenían su importancia en la decisión de dónde se invierte. Las multinacionales de las que les hablo, o sea, ¿de qué estoy hablando cuando les hablo del amor, ¿no? ¿Qué es lo que tengo en mente? Lo que tengo en mente básicamente es una masa de unas 500 empresas que habremos atendido a partir del 96, porque todas las anteriores tenían unas necesidades TIC por el momento, por la época, muy limitadas o dramáticamente diferentes a las de ahora. Yo creo que no tiene sentido hablar de ellas. Yo diría que son unas 500 de un nivel que tengan desplegado por lo menos actividades en 4 continentes. Algunas de ellas no tienen desarrolladas actividades en África, la mayoría sí, como mínimo venden sus productos en ese continente. La mayoría de ellas son empresas que en época de Telex tenían o satélite propio o al menos satélite alquilado de uso propio para sus comunicaciones. En este tipo de empresas, en un primer estadio, ¿qué se necesitaba? Que yo creo que sigue siendo un factor válido, ¿no? Un elemento válido todavía hoy, aunque en mucho menor grado. ¿Qué necesitaba que ofreciera Barcelona como servicio localizado de los TIC? Criterio. Porque lo que solía ocurrir eran dos cosas. Si las TICs colgaban de un director de administración, por ejemplo, general, o de un director general, generacionalmente esta persona, hoy no suele pasar, esa persona que en aquel momento tenía 50 años no tenía ni idea de qué era lo que necesitaba. Él se vanagloriaba de no ser usuario de PC. Hoy en día siguen habiendo muchos directores generales y consejeros delegados que se vanaglorian de no utilizar correo electrónico, no sé dónde está el mérito, pero lo hacen. Y por lo tanto, de lo que adolecían era de criterio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros llevábamos una multinacional o pedíamos a empresas de servicios TIC a que vinieran a describirle sus servicios, y cuando la multinacional o el ejecutivo en cuestión consideraba que esta empresa no le servía, muchas veces era porque se le preguntaba qué querían. Es lógico, un proveedor de servicios le pregunta a su potencial cliente qué quieren. ¿Qué es lo que ocurre? El potencial cliente no sabe lo que quiere. Para él es una caja negra. Hay unos ordenadores, se utilizan mucho, los jóvenes lo utilizan mucho. Incluso tenemos aplicaciones que tenemos que utilizar como herramienta en varios países, que tenemos que hacer introducción de datos en varios países, que tiene que tener módulos de diferenciación por países, o que incluso en empresas industriales, pues herramientas más complejas de desarrollos conjuntos. Y todo esto me es una caja negra y me están preguntando qué necesito y no lo sé. Dígame usted qué necesito. Yo esa era la diferencia básica que veía y todavía hoy sigue siendo válido, de cuando una empresa catalana o una empresa española se sienta a
empezar a conversar sobre la potencial posibilidad de la venta de un servicio con un cliente multinacional entre la empresa española y la empresa de corte anglosajón. Los anglosajones saben muy bien que después de 5 minutos de conversación, uy, este señor no sabe de qué está hablando, tiene la capacidad de decisión, tiene el presupuesto, tendría seguramente que haber hablado con cada departamento para definir sus necesidades, pero o no lo ha hecho, o si lo ha hecho no lo ha entendido. Con lo cual es mucho más fácil para el profesional de los servicios, y no solo de los TIC, de cualquier servicio, preguntarle qué hace. Preguntarle con qué frecuencia, preguntarle cómo lo hacen y a partir de ahí decirle qué necesitan. Cuando nosotros vamos al médico, el médico nos hace preguntas, ha vomitado, tiene fiebre, su madre tiene diabetes, tiene algún familiar con antecedentes de dolencias coronarias. Es él que te hace las preguntas, pero él no te dice, oiga, dígame qué medicamentos necesita y yo ya se los receto. Y allí yo creo que hay una dinámica en donde cada vez más es necesario entrar en el terreno que tradicionalmente se considera que es del cliente. Y si bien en los servicios TIC ahora el cliente típico ya es un usuario y ya es un conocedor, no es un señor que en 1995 tiene 50 años y esto le produce calambre, y que lo más complejo que utiliza en instrumentos de comunicación es un fax. No, este señor ya no lo tenemos en general delante de nosotros. Pero por contra ha pasado que la complejidad en el uso de los sistemas compartidos informáticos se ha desarrollado tanto que ya no lo controla todo. Y en ese sentido yo creo que cada vez más a la oferta de un servicio es importante entrar en su campo y ayudarles a determinar sus necesidades. Volviendo y siguiendo con el tema de qué más necesitan las multinacionales en servicios TIC. Una cosa que a mí me es personalmente dolorosa, porque lo sufro en mis propias carnes, es que, al menos que yo sepa, en Barcelona no existen servicios de soporte informático, incluso básico, y de soporte de telecomunicaciones, para sistemas que operan con letras no romanas. Letras arábigas, ideogramas chinos, ideogramas japoneses, ya no le digo letras minoritarias como por ejemplo pueda ser el alfabeto coreano, pero el ideograma, simplemente los chinos ya son 1.200 millones, nosotros somos 120, no empezamos a ser una masa crítica tonta, los árabes 3/4 de lo mismo, y no se pueden ustedes imaginar hasta qué punto las funciones propias de centrales regionales, es decir, la central de una empresa japonesa en Europa, o las funciones de centrales, aunque la central formal esté en otro país, no pueden venir a España y específicamente en Barcelona porque no existen estos servicios. Y no solo eso, sino que multinacionales de servicios asiáticos no crecen en Barcelona y Madrid, teniendo mercados más importantes y se van trasladando funciones propias de headquarters a otras ciudades europeas por esta razón, porque no tienen un soporte informático. Y aunque parezca mentira, yo que soy usuaria de ordenador también, que funciona en japonés, yo no he conseguido un informático que me ensamblara un ordenador japonés a un sistema, digamos, de ordenadores que funcionan en catalán o en español. Ya sé que si aquí hay muchos profesionales de ramo me dirán imposible, que es lo que me dice el jefe de servicios informáticos cada vez que me cambio de trabajo. Y he tenido a las empresas como mínimo más grandes, pero las incompatibilidades que produce son brutales. O sea, lo primero que me dicen es: te descargamos un equipo de letras japonesas en tu ordenador convencional, es lo mejor. Y yo digo, esto no va a funcionar. Evidentemente no funciona. Da señales de virus continuamente, mientras te da señales a ti y tú le vas diciendo, no importa, esto no es un virus, con tu ordenador no pasa nada. Pero cuando toda tu organización te empieza a decir, Eri, es que todos tus mails llevan virus, o salen alertas de, ya empieza a ser un problema. Ese es el primer paso. Segundo paso, bueno, pues tráete un ordenador de Japón, ya te lo vamos integrando en el sistema.
Bueno, incompatibilidades para formatear algo, para integrarle algo tan simple como una impresora, no se pueden imaginar. Además, las entradas a bases de datos desde mi ordenador suelen producir disfunciones en las bases de datos. Y la tercera fase y más problemática, cuando se supera todo esto, es las incompatibilidades que producen los programas. Yo siempre cuento el mismo ejemplo, pero es que fue sangrante. En el Excel del Windows 97, mi ordenador en japonés, si yo abro un documento que me envían en Excel, le sumaba 4 a una serie de casillas y números. Si le suma 4 millones en una cuenta de explotación, yo me doy cuenta, oye, aquí ha pasado algo. Si le suma 4, no me doy cuenta. Además, no en todas las casillas. Hacíamos conciliaciones, nos volvimos locos, hasta que alguien descubrió y dijo, oye, yo creo que tiene que ver con el ordenador de Eri. Cuesta de decir para el informático porque al fin y al cabo era la jefa, pero claro, tiene que venir tu secretaria en nombre de todos diciendo, mira, dicen todos que no abras ningún Excel en tu puto ordenador. Haz el favor de utilizar el ordenador de los demás, pero claro, algunos Excels venían de Japón, era necesario que yo los abriera, si no, todo lo que saliera eran cuadraditos en lugar de ideogramas. Pero abría, y era verdad que se producía ahí una disfunción. Después de volver al proveedor informático más importante español, que vinieron, no sé, 50 ingenieros, porque decían, es que es imposible, ¿qué está pasando aquí? Después de volverlos locos, lo descubrimos un día por la siguiente razón, porque pusimos una columna de fechas. Y claro, cuando a los años le suman 4, entonces sí que te das cuenta. Donde tenía que decir 2009, de repente dice 2013, sí que te das cuenta. Porque además no era uniforme. Lo mejor de todo era que sumaba. Con lo cual, no podías detectar el error numéricamente, sino comparando con otro Excel, ¿no? Entonces, cuento esto, y perdón que me haya extendido, porque aquí cada vez más el chino se volverá en un idioma informático común. ¿Por qué razón? Porque hasta la fecha en las empresas españolas que tienen negocios con China, exportación, importación, compra de maquinaria, etc., solía hacerlo en inglés. ¿Qué es lo que pasa? Empezamos a tener aquí en Barcelona generaciones de chinos nacidos aquí que son absolutamente competentes, que hablan catalán perfecto, que hablan castellano y que por tanto ya se puede dirigir, y que hablan chino, por supuesto, con su interlocutor en el continente en chino. Cada vez será más normal que estas personas utilicen un ordenador en chino para estas comunicaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Si aquí no hay servicios TIC que puedan atender estas necesidades, las centrales o las funciones de centrales de estas empresas nunca vendrán aquí. Y aquí yo creo que es un camino que tenemos que hacer desde ambas direcciones. Desde el sector privado es evidente que si alguien considera que esto es una necesidad real, desarrollarlo, pero desde el sector público, puesto que esto puede ser un elemento multiplicador para que se genere más actividad económica en la ciudad y en la autonomía, es ayudar. Y aquí yo tengo que decir que todos los intentos que hice de introducir capital riesgo público o financiación pública para empresas TIC que me ofrecían aquel servicio que yo necesitaba para atraer una inversión extranjera, prácticamente todos fracasaron. Sea de mejora de telecomunicaciones, sea de mejora de servicios. Y yo creo que aquí, lo que decías antes, ¿no? La administración pública debería de globalizarse más, debería de tener una mente muchísimo más globalizada y entender que esto es una función propia de la administración pública. Permitir que servicios que exigen las empresas privadas existan en tu ciudad o en tu país. ¿Por qué razón? Porque, de nuevo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del amor, ¿no? La globalización, ¿qué es? Una intensificación exponencial y brutal de los intercambios internacionales. Intercambios internacionales en Europa ha habido desde la Edad Media. ¿Verdad que comprábamos a Flandes, vendíamos a Flandes? O a la corona de Aragón. Es que existía de siempre. La única diferencia es que la intensidad y la densidad
ha cambiado de tal magnitud que incluso hemos cambiado el término. En lugar de decir internacionalización, decimos globalización, porque algunos cambios cuantitativos son cualitativos. Pero el cambio verdadero, en realidad, de la globalización, el player que ha recibido, para mí, el cambio más cualitativo es la administración pública. ¿Por qué razón? Porque hace escasamente 200 años, ya no me remonto a la Edad Media, la administración pública tiene un monopolio. En Barcelona solo se pueden pagar impuestos municipales en el Ayuntamiento de Barcelona. Y un señor que nace en Barcelona y es emprendedor, no se le ocurre montar una fábrica en Shanghái. Se la monta allí donde su familia tiene una finca o allí donde le viene bien, pero dentro de Cataluña. Es decir, los ciudadanos no podían elegir a su administración. Los ciudadanos corporativos se creaban allí donde estaban los ciudadanos físicos. El señor Pere Masía nace en Barcelona y su empresa la monta en Cataluña. Ahora ya no. Uno de los grandes empleadores del mundo en el día de hoy, que son las multinacionales, pueden elegir dónde crean sus puestos de trabajo, pueden elegir dónde ponen sus centros de producción. Y allí cuando eligen, están eligiendo entre un montón de factores: existencias de servicios, empresas de servicios, existencia de empresas proveedores de componentes, existencias de infraestructuras duras, existencia de infraestructuras blandas como laboratorios, centros de ensayos, de prototipos, etc. Impuestos, que los impuestos tengan una intensidad u otra, no es lo mismo, costes financieros, capital humano, eligen entre muchos factores, pero uno de los factores que interviene allí es la administración pública. Pero además la administración pública es un elemento multiplicador. ¿Por qué? Porque puede incidir en todos estos elementos, en todos los demás elementos que inciden en la decisión de una localización. Y en ese sentido, yo creo que faltan servicios TICs en Barcelona y en Cataluña, o al menos eso es lo que me llegan a mí desde la parte de los usuarios, y en el rellenar ese espacio yo creo que las administraciones públicas tienen una función. Debería de reconocérseles su función multiplicadora y apoyarlos debidamente. Cada vez las diferencias con otras ciudades son pequeñas, pero siguen existiendo, y en ese sentido creo que esto es importante. Por ejemplo, el ejemplo que poníamos de los servicios con letras arábigas o con letras japonesas, bueno, con ideogramas chinos. Yo entiendo que para una empresa de servicios es una línea de negocio que tiene su riesgo. Que se le pueda dar un apoyo financiero a alguien que toma una línea de riesgo que podría tener un elemento catalizador de crear más actividad económica, yo creo que sí, ¿no? Y esto es un dato importante. Otro punto: ¿cómo eligen las multinacionales sus proveedores de empresas TIC? En el pasado, como decíamos, yo creo que había un problema de falta de criterio importante por parte del que seleccionaba, con lo cual aportarle el criterio es, y hoy en día, insisto, sigue siendo para mí un elemento importante. Otra cosa, también en el caso de las empresas de nueva instalación multinacionales, cuando el interlocutor es un ejecutivo español, a veces lo que también suele pasar es que por parte de este ejecutivo, por mucho que lleve la gorra de su empresa, existe un cierto desconocimiento de la política general de su empresa sobre materia de seguridad informática, sobre política de proveedores simplemente, o sobre las necesidades reales globales que tiene su propia empresa informáticas. Incluso puede pasar, y a nosotros nos ha pasado, es un ejemplo real, que no es consciente de hasta qué punto programas estándares necesitan adaptación y modificación local. En temas de contabilidad y en temas financieros, la banca española maneja un concepto que yo no he logrado que nadie entienda, que ningún extranjero entienda, que es la fecha valor. Claro, si el programa SAP de tu empresa solo te permite introducir una fecha, tienes un problema. ¿Cuál introducimos? ¿La fecha valor o la fecha de la transferencia? Cada cosa tiene sus derivadas y sus consecuencias. Por lo tanto, no es un tema fácil de decidir.
Sobre todo es un tema que exige que controles las consecuencias que deriva el elegir una opción o elegir otra opción. A veces no se es consciente de todos estos cambios posibles. Por ejemplo, el tema de las ñes y los acentos produce incompatibilidades importantes cuando el sistema base no es el inglés ni el español. Creo que es importante no presumir que tu cliente lo sabe todo. Tu cliente puede que no conozca tu empresa, o el interlocutor de tu cliente no conozca su empresa, en el caso de que estemos hablando de una multinacional de nueva implantación. En esta circunstancia, en donde una empresa empieza su andadura, los ejecutivos que la dirigen no acaban de tener un conocimiento total de las necesidades de su empresa, ¿cuál es el criterio que domina? El conservador. Me voy al proveedor de mi matriz. O si mi matriz no tiene establecido un proveedor internacional y tampoco lo impone, ¿a dónde me voy? A la empresa más grande española o a la segunda más grande. ¿Por qué razón? Porque una selección conservadora, cuando no tengo criterio, es una coartada. Si yo digo voy a utilizar a Andersen Consulting o a Capgemini, una gran empresa, a T-Systems, seguramente no necesito dar explicaciones a mi matriz ni a mis superiores. Si digo que voy a elegir una empresa catalana que en mi matriz nadie ha oído hablar de ella, tendré que dar muchas más explicaciones. Pero sobre todo, si pasara algo, asumo un riesgo. Con lo cual, las decisiones se vuelven conservadoras. ¿Cómo romper esa selección conservadora? Yo muchas veces he luchado con eso porque en mi anterior vida mi trabajo no solo consiste en atraer actividad económica e industrial a Cataluña, sino aprovechar toda su potencialidad, es decir, cuantos más componentes o cuantas más compras locales hagan, mejor. Y en ese sentido he asistido a muchas reuniones entre proveedores TICs y multinacional. Primer muro, decisiones conservadoras, gran empresa, nombre, marca, búsqueda de eso. Segundo muro, cuando se ha superado eso, o en épocas en que estas empresas no existían en Cataluña con la dimensión con la que existieron después. Tamaño. Porque a falta de marca, un track record, un tamaño o un servicio posible en idioma no dejaba de ser un atractivo. Y sin embargo, dentro de España, incluso dentro de España, yo tengo la impresión, o al menos en los casos que yo he vivido, Madrid ofrecía empresas con más tamaño, fuera de, digamos, las marcas, las grandes marcas. Y allí tuve que asistir a escenas tristes en donde desde otra ciudad se ofrecen servicios de estas características a empresas localizadas en esta ciudad, ¿no? ¿Cómo se puede luchar con esto? Con rapidez. Hay que demostrarles la rapidez, hay que demostrar la capacidad de servicio, hay que demostrar la capacidad de adaptación. Todo esto es costoso y es una decisión muy difícil si hago esta inversión en tiempo, en dinero, para un cliente que parece potencialmente bueno, pero que también me puede cambiar después de que yo haga toda esta inversión. Es una decisión, yo entiendo que muy difícil, pero creo que es un aro por donde se ha de pasar. Yo no sé si me estoy extendiendo en el tiempo. No, de momento. Bien, perfecto. Otra cosa muy importante, ofrecer servicios niche, que no se pueden ofrecer desde una cobertura más global de los servicios. Otra cosa y yo también, es otro de mis grandes fracasos, he intentado promover en empresas de servicios en general y particularmente con las TIC, en el momento, en aquellas épocas en donde tenía problemas serios, que me producía la consecuencia de no poder cumplir con mis objetivos, que era la atracción de establecimientos de multinacionales, fue la creación de alianzas, no una joint venture, una alianza light. Yo no tengo estos servicios, pero los tiene esta otra empresa, que puede ser catalana también, y aquí trabajamos juntos. Yo no te puedo dar asistencia en Lyon,
en el sentido de que no te puedo mandar una persona de inmediato, pero sí tengo una empresa que lo puede hacer, una alianza. Crear realmente, pero sin un matrimonio complejo, jurídico, económico, una alianza, con 4 reglas, un marco general de trabajo. Y eso sí, la selección del socio siempre es un punto crítico, ¿no? Un punto crítico. Pero esto es otra cosa que cada vez que me estrellaba me solían consolar mis superiores diciéndome, mira, Eri, aquí más vale cabeza de ratón que cola de león. O sea, que no esperes que la gente se una en una gran corporación. Y yo decía, no, si es que no espero que se unan, solo es una alianza que te permite decir, tengo oficinas de representación aquí, 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 aquí. No son de mi propiedad, nadie te está preguntando esto, son de mi partner, pero tenerlas las tengo. ¿Qué te puedo ofrecer desde esos puntos? Estos servicios. ¿Qué no te puedo ofrecer? Estos otros. Pero ni siquiera a eso habíamos llegado en su momento. Y para acabar, el tema el apasionante tema de la globalización, ¿no? Yo empezaba esta ponencia diciendo que acabo de sufrir las limitaciones de mi triste existencia física para venir aquí. Seguimos siendo una existencia física, por tanto, la acción siempre tiene lugar en un lugar físico. Y en ese sentido, yo creo que el desarrollo y avance de la informática y de las telecomunicaciones nos ha dado, como siempre, dos fenómenos absolutamente contrapuestos. Por una parte, tenemos un fenómeno absolutamente expansivo, que teóricamente hace que te puedas comunicar con cualquier punto del mundo y, por tanto, que se produce una generalización de la acción, ¿no? Es un movimiento centrífugo. Pero por otra parte tenemos un fenómeno absolutamente centrípedo. En el año del e-Christmas, del 99, yo me acuerdo que aterrizaba a Madrid, necesitaba servicios TIC importantes porque estábamos atendiendo 4 inversiones de centros de servicios compartidos, uno de desarrollo en línea de producto. ¿Y qué me encontraba yo allí? Que me decían, si quieres encontrar buenas empresas, están dentro de estas 8 manzanas en Madrid. O sea, ni siquiera estaban en Madrid, sino que estaban dentro de esas 8 manzanas. Si quieres hacer body shopping para encontrar ingenieros telecos buenos, jóvenes, que hablen idiomas, están entre estas 8 manzanas. No busques en otro sitio, Eri. Quizás Tres Cantos es un satélite. O sea, estamos viviendo un fenómeno absolutamente centrífugo, pero a la vez también centrípedo, ¿no? Y en ese sentido, que la acción se va a producir localmente, no hay ninguna duda, y que, por tanto, siempre habrá, aunque la multinacional sea una multinacional, los servicios siempre se van a ofrecer mientras estén en Cataluña, desde Cataluña. Que no quiere decir que el catalán, desde Cataluña, no pueda ofrecer el mismo servicio a esa misma empresa en Bombay. Pero el servicio que se ofrece aquí, la ofrezca quien la ofrezca, un catalán desde una empresa catalana o un catalán desde una empresa multinacional, estará desarrollada aquí y estará ejecutada aquí, 80% seguramente por personal local. Que eso luego va a permitir un salto absolutamente centrífugo en que tu cliente multinacional te dice, atiéndeme mi filial en Bombay, atiéndeme mi filial en Sydney, eso es otra cosa. Allí entonces se producirá el fenómeno contrario, se atenderá con personal local una parte y habrá una parte de la función de más valor añadido seguramente que estará aquí. Ahora, que la globalización se va a llevar en ese sentido todos los servicios a un sitio virtual, no, se lo va a llevar a otro sitio físico y nosotros somos un sitio físico más y ahí competimos, yo creo, en igualdad de condiciones. Pues nada más. Muchas gracias.